A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano, es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, Magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud. También tiene un posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC. También tiene un certificado en enseñanza superior y en estrategias de enseñanza digital, además de ser director de ya varios diplomados en terapia cognitivo-conductual en ADIPA. Dicho esto, le damos el paso a Jonathan para que inicie con su presentación. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Eh, Sí, bien, oye, buenas noches a todos, todas. Aquí estamos próximo a un fin de semana largo, así que les agradezco aún más su presencia en esta actividad. Y el día de hoy, obviamente, vamos a hablar de terapia cognitiva conductual, que es un poco, obviamente, lo que desarrollo yo en mi carrera profesional desde chiquitito, por así decirlo, desde joven, muy joven, ¿ya? A mí siempre me ha encantado ser psicólogo clínico, honestamente, siempre fue mi idea, aunque en algún momento cuando pasé por psicología organizacional, los profesores decían que eran los que ganaban más dinero, entonces pensé en cambiarme, pero dije, no, lo mío es la psicología clínica, ¿ya? Y en razón de eso, obviamente opté por ser terapeuta cognitivo-conductual, dado que para mí era extremadamente relevante ver el avance en los pacientes, ¿ya? Probablemente mi elección también fue porque claramente también soy un poco ansioso, entonces algunas técnicas de pronto que son más lentos, procesos que son más lentos me generan angustia, ansiedad, y a mí me gusta ver avance, esa es la idea, ¿ya? Y por lo mismo, la terapia cognitiva conductual tiene esa gran ventaja, ¿ya? En la conferencia de hoy día vamos a hablar más de tercera generación, no sé si les parece, ¿ya? Vamos a hablar más de técnicas de tercera generación, que es un poco lo que ya estoy más metido ahora en la actualidad. Yo siempre digo que soy como un psicólogo Pokémon, por así decirlo. He tenido una evolución de ser terapeuta conductual, así, pero de eso que la cognición no existe, por si acaso. Oye, ¿qué es eso? Pensamiento, eso no se puede estudiar, ¿ya? Practicando así, duro, así con ratas y todo lo demás en laboratorio. Por lo tanto, para mí la mente no existía. Y después pasé a ser ya más de segunda generación. Y en la actualidad, obviamente, ya estoy muy, pero muy inserto en estrategias de tercera generación. ¿Ya? Por lo mismo, la propuesta del día de hoy, queridos colegas, es hablar más de estrategias de tercera generación, ¿ya? Dado que probablemente ya conocemos harto de primera y segunda generación. ¿Ya? Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar brevemente, una diapositiva nomás, de cómo ha sido la evolución entre la primera y la segunda y tercera generación. Posteriormente vamos a hablar un poquito de estos principios centrales de la tercera generación, ojo, ¿ya? Y después nos vamos a adentrar en técnicas específicas en razón de cada uno de los subtipos de terapia, ¿ya? De la terapia aceptación y compromiso, de la terapia central mindfulness, por ejemplo, y de la terapia dialéctico-conductual. Y hablaremos algo muy breve, eso sí, de FAP, de la psicoterapia analítico-funcional, de lo que es la terapia de activación conductual, que es muy interesante, por cierto, ¿ya? Y también finalmente hablaremos de la terapia metacognitiva de Wells, ¿ya? En razón de eso, obviamente, un poco decirles que la evolución de la terapia cognitiva conductual ha sido bien interesante, por cierto, ¿ya? Pasamos, obviamente, de ser conductistas acérrimos, como les decía anteriormente, de no creer en la mente, ¿ya? A después darle extremadamente importancia a la mente, ¿ya? Por si acaso, así como que nosotros podíamos ser unos sujetos que podíamos modificar pensamiento, ¿ya? Ahora entender un poquito de que el contexto es relevante, ¿ya? Entonces pasamos de estar en un entorno ligado, por ejemplo, a la modificación de la conducta, tal como nosotros la aprendimos al principio, ya esa función estímulo-respuesta, 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 ¿verdad? A una segunda generación que tenía que ver efectivamente con el procesamiento de la información. Recuerda, eso es súper relevante, ¿ya? En donde la situación, lo más relevante era la interpretación de la situación más que la situación en sí,
Y en la actualidad, y un poco lo que estamos explorando, es este elemento que está ligado a cambiar la relación que tiene el sujeto con sus pensamientos. ¿Ya? Parece extraño, ojo, al principio esta idea, si es que no estamos no estamos dentro de este tipo de estrategia, porque nosotros venimos, y esto con mucho respeto lo voy a decir, no se enoje nadie, pero venimos como de una época o de una era en donde pareciera ser que existía mucho libro de autoayuda, ojo, ¿ya? Y mucho libro que te decía la forma en que tenías que ser, ¿verdad? ¿Ya? O sea, los 7 hábitos para la autoestima, cómo superar el trauma, por ejemplo, libros rimbombantes de repente, no sé, aquí tengo uno, ¿no? Un hábito para cambiar la vida, por ejemplo. Entonces nos consignan, por ejemplo, a un hombre o a una mujer perfecta, un modelo de ser en el mundo, ¿verdad? Entonces, si usted realizaba ciertas acciones, finalmente tendría que sentirse mejor, ¿ya? Pero ahí tenemos una gran dificultad, claramente, sobre todo con lo que estamos viendo en la actualidad, ¿ya? Sobre todo con los trastornos que estamos viendo en las sesiones, por ejemplo. ¿Ya? Yo atiendo adolescentes, atiendo adultos, y cada vez me doy cuenta de que la sintomatología que aparece, a veces aparece a más temprana edad, ojo, de hecho, siempre digo este ejemplo, pero es que es muy cierto, ¿no? En la terapia uno veía, por ejemplo, crisis de pánico, eso estoy hablando al principio, cuando era más joven, veía crisis de pánico, no sé, en tercero medio, cuarto medio, en Chile, eso sería como 16 15 años, ¿verdad? Y ahora uno está viendo estas cosas a los 11 12 años. ¿Ya? Está viendo niños depresivos. Entonces, en estricto rigor, esa idea, por ejemplo, que nos dejaron tanto del deber ser, en definitiva, del ser una persona perfecta o un modelo de excelencia determinada, yo creo que con ciertos trastornos efectivamente no funciona. ¿Ya? Por ejemplo, con un trastorno de personalidad, decirle al trastorno de personalidad que no piense lo que está pensando. ¿Se puede hacer eso? ¿Le pueden decir ustedes eso? ¿No sienta lo que está sintiendo, por ejemplo? Si él o ella lo está experimentando, es bien complejo, ¿verdad? Por lo tanto, las estrategias de tercera generación van precisamente a eso, ¿ya? A aliviar un poquito el dolor, a tolerarlo y aceptarlo, ¿ya? Aceptación no significa, en definitiva, resignación, por cierto, sino que la aceptación es estar obviamente dispuesto a sentir. Y por tanto, por lo mismo, este tipo de estrategias, las de tercera generación, están siendo tan efectivas, ¿ya? Porque un poco trabajamos mucho dentro de las sesiones, obviamente con la relación terapéutica, que es fundamental, pero también trabajamos con elementos que son bien claves para el cambio. Un poco, en términos bien simples, le pedimos al paciente o hacemos que el paciente como que le baje la importancia, entre comillas, quiero dejarlo súper en concreto, le baje la importancia al pensamiento, ¿ya? Entonces, en razón de eso, un poquito hablando de esto, ¿ya? Efectivamente, como decía anteriormente, veníamos de esta generación conductista, ¿verdad? La primera generación con Pavlov, con Watson, obviamente Skinner, no voy a hablar de eso. Y después pasamos, obviamente, a la segunda generación de Beck y Ellis, ¿ya? En donde efectivamente ahí se aparecieron ideas súper interesantes como los esquemas, la distorsión cognitiva, ¿verdad? La reestructuración cognitiva como una técnica súper interesante, ¿verdad? Pero eso claramente no daba abasto, ¿ya? De hecho, yo me acuerdo de un paciente que lo vi hace ya muchos años atrás, cuando yo trabajaba, obviamente exclusivamente con técnicas de primera y segunda generación. Me acuerdo de un paciente que tenía crisis de pánico con agorafobia, ¿ya? Y este paciente era mi paciente modelo, honestamente. No sé si ha tenido usted, no sé si le ha pasado, usted tiene un paciente así que hace todo, o sea, es un paciente perfecto, llega a la hora, hace las tareas, por ejemplo, las hace súper bien, hace todo, 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 todo. Entonces, en algún momento yo siento que quedo sin herramientas con ese paciente, porque en estricto rigor, este paciente aprendió, por ejemplo, ya, ok, me decía Jonathan, entiendo, si es que entonces me viene la angustia, entonces empiezo a hacer el ejercicio de respiración que me enseñaste. Sí, perfecto. Entonces, si me viene la angustia, puedo empezar a pensar efectivamente que esta angustia no me determina, esta angustia finalmente va a ser momentánea, que las crisis de pánico no son reales, qué sé yo, que la ansiedad, etcétera, etcétera,
que eso era un poquito la reestructuración cognitiva, que nada grave pasa, por ejemplo, ¿ya? Sí, le decía, súper bien, ya. Y me decía Jonathan, en el peor de los casos, Jonathan, si me viene la crisis de pánico, porque era un paciente que tenía que viajar mucho, si me viene una crisis de pánico en el avión, por ejemplo, ya me tomo el SOS, el clonazepam, el clotazepam, no sé lo que haya tenido. Sí, súper bien. Pero el paciente va y me dice, pero sí, Jonathan, entiendo todo lo que tú me decís, me hace sentido y yo creo que he tenido alivio, ¿verdad? De todas las técnicas que me ha enseñado tu demás. Pero sigo pensando que voy a tener una crisis de pánico. Sigo en definitiva sintiendo que me va a venir una crisis de pánico. Entonces yo dije, chuta, tiene toda la razón, honestamente. O sea, en definitiva fuimos a tratar de cambiar su percepción, ¿verdad? La forma en que él pensaba, pero seguía sintiendo eso, seguía sintiendo ese malestar, seguía pensando en definitiva que le iba a venir una crisis de pánico, y ahí es cuando efectivamente yo me empiezo a meter en técnicas de tercera generación, porque yo como terapeuta dije, chuta, sé que algo hay. O sea, ¿cómo no va a haber algo para esto? Porque mi paciente tenía toda la razón, ¿ya? Entonces ahí efectivamente empecé a meterme en tercera generación, y ahí en lo que me centré al principio es trabajar con DBT. ¿Ya? Es un poquito lo que tuve acceso al principio, ¿bien? Y después, claro, después he ido metiéndome en otras cosas más que quiero contarle hoy día, ¿ya? Entonces, y obviamente, aquí cada generación, a mi juicio, y esto creo que sí es súper relevante, y a lo mejor me van a criticar por esto, pero yo creo que cada una de las generaciones tiene puntos altos, ¿ya? Cada una de las generaciones yo creo que hemos aprendido, y cada una de las generaciones puede tener alguna herramienta o alguna técnica que pueda ayudar al paciente, ¿ya? Y aquí yo los invito a que no se cieguen, como le digo siempre a mis colegas, sino que no dejen de mirar al paciente, ¿ya? Porque yo sé que algunas personas dicen, mira, es que yo soy contextual, ¿ya? Y está bien, lo respeto. Entonces, cuando, no, es que yo no puedo hacer eso, porque soy contextual. ¿Ya? Entonces, en definitiva, a lo que voy es que si hay una necesidad, por ejemplo, de un consultante, y hay una técnica, por ejemplo, cognitiva conductual que le puede servir, yo soy de la idea de aplicarlo. ¿Ya? Yo soy de la idea, efectivamente, de, obviamente, aliviar, obviamente, la angustia del paciente. ¿Ya? Y ahí hay una cosa súper relevante, en definitiva, que tenemos que hablar un poquito de cuando un paciente presenta una necesidad, muchas veces va a haber una técnica que pueda, obviamente, respaldar o ayudar en esas necesidades. ¿Ya? Por lo mismo, entonces, no se cierre, no sea, yo soy segunda generación nomás y no hago nada más, no. Por ejemplo, integrar el mindfulness, por ejemplo, en la actualidad me parece una idea muy acertada porque es fácil, bonito, sencillo, rápido y con mucha efectividad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en la primera generación tuvimos técnicas bien interesantes, como les decía, ¿ya? Como la de sensibilización sistemática, ¿verdad? Que sigue siendo interesante para algunos casos, por ejemplo, de fobia, ¿ya? Obviamente no la hacemos tan, o al menos yo no la hago tan clásica, sino que obviamente ahí trabajo mucho con imaginería, ya trabajo mucho con imágenes mentales, no trabajo con la exposición al objeto fóbico, sino que trabajo con la exposición de la imagen mental del objeto fóbico, ¿ya? Eso es un poco lo que vemos en este curso, ¿ya? También la exposición, obviamente, comprensión de respuestas, ¿verdad? Ya, obviamente que esta exposición sin conductas de evitación, por ejemplo, no sé, si alguna persona le tiene miedo a, por ejemplo, no sé, a meterse a una máquina de esa resonancia magnética, por ejemplo, podemos meterlo en una cajita, por ejemplo, para ver, para que se exponga a esa situación como ansiosa, por ejemplo, sin tratar de salir, por ejemplo. Ya en el TOC funciona súper bien, por ejemplo, de que el paciente, por ejemplo, nosotros le pedimos que se ensucie las manos, así como un ejercicio súper básico, se ensucie las manos, pero no haga la conducta de compulsión. ¿Ya? Y ahí vemos efectivamente que nada terrible pasa finalmente. ¿Ya? Y la economía de fichas, que probablemente es una técnica bien clásica, que se utilizó mucho con niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y que obviamente funciona bien. ¿Ya? Pero claramente no es la respuesta para todo. Por lo mismo, obviamente, avanzamos a una segunda generación. ¿Ya? O sea, era inevitable, queridos colegas, referir la existencia de la cognición. O sea, no se puede negar. O sea, algo hay acá que pasa con nosotros que efectivamente nos está obviamente incidiendo, ¿verdad?
Entonces, en este modelo cognitivo, ¿verdad? Ahí aprendimos esta idea de Epicteto, ¿verdad? Que todos empezaron a seguir, ¿ya? Que el problema no está en la situación, sino que está en la interpretación de la situación, ¿ya? Entonces, ahí aprendimos esta situación interesante, por ejemplo, que nos enseñó Ellis, el modelo ABC, que nos decía que existía un antecedente, un pensamiento, y después, obviamente, habían consecuencias, ¿ya? Y eso nosotros se lo enseñábamos al paciente y funcionaba muy bien muchas veces porque en estricto rigor, a veces los pacientes no saben reconocer lo que les pasa, ¿ya? Y yo creo que la terapia cognitivo-conductual de segunda generación hizo muy bien ese trabajo, ayudar a identificar, por ejemplo, estos pensamientos automáticos, ¿ya? Ayudar a identificar estos errores cognitivos, estas distorsiones cognitivas, luego de eso, obviamente, cuestionarlas, ¿ya? Y en razón de eso, después reestructurarlas. ¿Ya? Y después, obviamente, también se podían experimentar, hacer que el paciente hiciera ciertas acciones, ¿verdad? Y en razón de eso, efectivamente, eh, el paciente pudiera como sentirse mejor. ¿Ya? O sea, ahí estaba la idea, el tridente, de que efectivamente la cognición afecta a la emoción y la emoción, obviamente, afecta a la conducta. ¿Ya? O sea, ese tridente clásico que nos enseñan nuestros autores. Ahora bien, a mi juicio, hay libros bien interesantes acá en la segunda generación, todos los de Beck, por ejemplo, que probablemente ustedes tienen, esa terapia cognitiva de la depresión, que es un clásico, terapia cognitiva de la ansiedad, terapia cognitiva del trastorno de personalidad, que es un libro muy, muy bueno, y él también tiene una terapia, eh, la terapia racional emotiva, ¿verdad? ¿Ya? El manual de terapia racional emotiva que nos enseña varias cosas bien interesantes, ¿ya? Ahora bien, esta segunda generación no ha muerto por si acaso, ¿ya? Sino que han habido ciertas variaciones bien interesantes. Por ejemplo, le puse ahí la terapia cognitiva conductual para el insomnio, ¿ya? Está la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, por ejemplo. Está la terapia cognitiva conductual mejorada, que es una de las más efectivas, por ejemplo, para los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, hay una serie de subtipos finalmente de terapia cognitivo-conductual de segunda generación que siguen imperando al día de hoy, porque las técnicas que efectivamente aparecieron en este modelo tienen bastante eficacia, ¿ya? Y efectivamente la ciencia lo avala, ¿ya? Ahora bien, en no todos los casos, a mi juicio, y sobre todo en temas más crónicos, este tipo de estrategia funciona bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva, y aquí esto es importante, porque la segunda generación, como les decía anteriormente, demostró una eficacia robusta, ¿ya? Pero reveló que intentar, y esto es lo fundamental, de controlar los pensamientos negativos, puede intensificarlos, que es el efecto rebote. Si yo le digo a una persona, que no se ponga nerviosa o que no se ponga ansiosa, eh, claramente eso no va a ayudar muchas veces. O sea, traten de hacer eso. O sea, siempre digo esto, pero la palabra cálmate en una crisis nunca ha calmado a nadie. Entonces, muchas veces, y que la lucha contra emociones difíciles puede aumentar el sufrimiento, ¿ya? Y de hecho eso es así, ¿ya? O sea, imagínense un paciente finalmente que ustedes le dicen, no, pero es que la ansiedad es normal. ¿Ya? Oye, pero la ansiedad finalmente, pucha, siempre aparece, ¿ya? El tema es que la persona lo experimenta, ¿ya? La persona sufre, ¿ya? Y a veces entonces terapias de segunda generación no como recepcionaban tanto el dolor del paciente, ya son terapias mucho más estructuradas y si uno ve, por ejemplo, las intervenciones que de pronto hacen estos terapeutas son mucho más duras, son mucho más como concretas, ¿ya? Ojo, que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que para ciertas personas funciona, para otras no funciona tanto, ¿ya? Entonces, en razón de eso aparece la tercera generación. Y aquí, a mi juicio, de verdad que hay un cambio de paradigma, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque en definitiva esa idea de reemplazar una idea por otra, que en algún momento funcionó, acá nosotros nos damos cuenta que puede variar o que puede evolucionar, ¿ya? Por ejemplo, como les puse acá, la segunda generación, ¿cómo puedo cambiar este pensamiento negativo? Esa era la idea. Pero en la tercera generación, la pregunta es distinta. ¿Cómo puedo relacionarme de manera diferente con este pensamiento de modo que no controle mi vida? ¿Ya? Y ahí aparecen grandes ideas, po. O sea, en definitiva está esta idea de la aceptación, ¿verdad? La idea de la flexibilidad psicológica,
la idea de estar centrado en los valores, por ejemplo, ¿ya? Y en razón de esos valores establecer acciones comprometidas. Entonces, en razón de esto, y uno de los elementos centrales de esta generación es que en definitiva están estas ideas, ¿ya? A mi juicio está esta idea de aceptación versus control, ¿ya? Antes, obviamente, nosotros estábamos muy ligados a que no puedo pensar, no, que no me tengo que volver ansioso, por ejemplo, no, no puedo sentir ansiedad, por ejemplo, esa idea de control, ¿ya? Ahora, cuando nosotros dejamos fluir finalmente la ansiedad, la dejamos entrar la ansiedad, muchas veces genera mayores, ojo, mayores beneficios que controlarla, ¿ya? Y en razón de eso, efectivamente, si lo hacemos, obviamente, con, por ejemplo, estrategias como el mindfulness, por ejemplo, funciona bastante bien, ¿ya? Y aquí va a haber un concepto súper importante que es la flexibilidad psicológica, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿ya? Que las personas obviamente no sean rígidas, que entiendan que los pensamientos son simplemente pensamientos y que los pensamientos, ojo, no te determinan, ¿ya? Y en razón de esto, también está lo que nosotros llamamos defusión cognitiva, ¿ya? En donde lo que nosotros hacemos es que el paciente no se quede pegado en sus pensamientos, ¿ya? Él no es sus pensamientos, por si acaso, ¿ya? Em, por ejemplo, siempre le digo a mis pacientes que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Eh, les digo esta siguiente frase, el siguiente mantra para ayudarlo a la difusión como cognitiva, y les digo, si lo pienso, no quiere decir que sea verdad, ¿ya? Porque muchas veces las personas lo piensan y creen que eso lo son. Soy torpe, por ejemplo, ¿ya? Entonces la persona ya se empieza a ver a sí mismo como torpe y se empieza a identificar como torpe, ¿ya? En lugar de identificar que ese es simplemente un pensamiento que existe o coexiste con muchos otros pensamientos. Lo que pasa es que nuestra mente muchas veces se pone en posición o se centra más bien en los pensamientos negativos, ¿ya? Por lo tanto, le empezamos a dar mucha más importancia a esos pensamientos negativos, ¿ya? Entonces, la defusión cognitiva lo que implica, en definitiva, ayudar al paciente a que se desapegue de los pensamientos, ¿ya? Que entienda que eso es simplemente un pensamiento, no lo determina, ¿ya? Es lo que clásico que pasa en los TOC, como les decía, yo me acuerdo de un paciente, por ejemplo, que él decía que era pedófilo, soy pedófilo, soy pedófilo, soy pedófilo. O sea, el sujeto estaba muy fusionado con la idea. O sea, él es lo que piensa, ¿ya? Y a veces, como les digo yo a mis pacientes, de verdad, todo el mundo piensa leceras. Disculpen, es un chilenismo, no sé si que lo entienden mis colegas mexicanos, pero en estricto rigor, todo el mundo piensa tontera. Pero el tema es si es que le das importancia a esa tontera. Claro, porque si empiezo a pensar única y exclusivamente en eso, y me centro única y exclusivamente en esa situación, efectivamente, eh, obviamente que probablemente me voy a empezar a sentir mal, ¿ya? Y los valores, pues, los valores son muy importantes en la vida, eh, y los valores nos ayudan a acercarnos a lo que es realmente importante para nosotros, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como terapeutas muchas veces tenemos que trabajar en alinear y en algunos casos antes descubrir los valores de las personas, ¿ya? Descubrir los valores del paciente. Porque a veces los pacientes de verdad están súper desajustados en términos de que, no sé, como siempre digo, am, por ejemplo, mm, estoy trabajando en este lugar y no me gusta este trabajo. Estoy casado con esta persona, pero no me gusta esta persona, ¿ya? Eh, tengo que ir donde mis papás, pero no quiero ir donde mis papás, entonces voy igual. Entonces, a veces las personas están súper desajustadas con sus valores y en razón de ese desajuste de valores, efectivamente lo que genera esto es que las personas empiezan a sentir malestar, ¿ya? Porque están todo el rato confrontándose con cosas que no les gustan o no quieren, ¿ya? Entonces, en definitiva, todos estos conceptos son importantísimos en la tercera agencia. Hay otros más, obviamente, pero por términos de tiempo, solamente refería esto. Entonces, aquí hay una paradoja de control, ¿ya? Y eso es súper importante porque muchas veces las personas intentan controlar, suprimir, por ejemplo, los pensamientos, las emociones, y por ejemplo, como les decía anteriormente, una paciente TLP, decirle que no piense en que la van a abandonar es irrisorio, ¿ya? Un paciente que a lo mejor tiene un TOC, decirle que no piense lo que está pensando, irrisorio, porque el pensamiento fluye, ¿ya? O que
esa emoción que está viviendo ella de tristeza porque tiene ese miedo al abandono, no lo sienta. Eso también es casi posible, sí. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces estos intentos por suprimir pensamientos, emociones, muchas veces fracasan, ¿ya? Y obviamente pueden empeorar mucho el problema. Como Wagner obviamente demostró, y esto es súper importante, que al instruir a personas no pensar en un oso blanco, experimentan un aumento paradójico en la frecuencia de ese pensamiento. ¿Ya? Si yo les digo, no piensen, no sé, siempre digo esto, no piensen en un elefante rosado, probablemente usted ahora en este momento está pensando en un elefante rosado. ¿Ya? Ahora yo les digo, mira, pero no pienses en el elefante rosado, el bendito elefante rosado está ahí. Es lo mismo la ansiedad, la angustia. Si yo le digo a un paciente, pero no pienses que te va a venir una crisis de pánico, pero el paciente lo sigue pensando, lo sigue obviamente vivenciando. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que nosotros tratamos de hacer es que el paciente tenga una apertura activa a la experiencia presente, ¿ya? Presente obviamente una disposición a experimentar el malestar, ¿ya? Obviamente el servicio de los valores, que implica esto, que uno puede seguir haciendo cosas que son relevantes para uno, a pesar del dolor que eso puede generar. Por ejemplo, me acuerdo de un paciente que lo trabajamos esto, que él tenía, yo vivo en Viña por si acaso, acá en Chile, y él tiene que viajar seguido a Santiago, por ejemplo, que es la capital de Chile. Entonces se demoraba como 1 hora y 2 horas más o menos de viaje. ¿Ya? Entonces este chico, por ejemplo, él quería seguir avanzando en su carrera profesional, ¿ya? Pero tenía miedo a viajar, le daba mucha angustia el viaje, pensaba que le iba a venir una crisis de pánico, o sea, mal, ¿ya? Pero él quería seguir avanzando en su carrera profesional. Y el único lugar en donde dictaban, por ejemplo, el magíster que él quería tomar era en Santiago. Por lo tanto, tenía que viajar. Entonces ahí lo que nosotros trabajamos fue en razón de sus valores. Él quería seguir avanzando en su carrera profesional, era uno de sus valores más importantes que los guiaba, ¿ya? Por lo tanto, experimentar ansiedad cuando se sube al bus es absolutamente normal, pero en definitiva, él al seguir obviamente coherente con sus valores, por así decirlo, acepta la ansiedad, la deja entrar, entiende que es parte de él. ¿Ya? Entonces, dejar de luchar contra lo que se puede controlar también muchas veces genera mayores beneficios, ¿ya? Y a mi juicio, liberar energía psicológica para acciones valiosas también es extremadamente relevante. O sea, cuando yo alineo los valores, determino los valores con los pacientes, efectivamente trabajamos al tiro posibles acciones valiosas para avanzar en la carrera. O sea, por ejemplo, me acuerdo de un paciente que él me decía, mira, para mí mi familia es súper importante, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Por lo tanto, no sé, el estar en familia es súper relevante, el pasar tiempo con mi familia es súper relevante, pero claro, se dedicaba solamente a trabajar, pues. Entonces, efectivamente estaba desalineado porque después decimos, yo me saco la mugre trabajando y nadie, no sé, respeta lo que soy. Y claro, todo el mundo hacía su vida y él trabajaba, trabajaba, trabajaba. Pero entonces empezamos a ver que sí, pues estaba súper desalineado. Entonces le dije, pero hagamos algo en específico, no sé, por ejemplo, los viernes o los jueves, por ejemplo, no sé, hagan algo familiar, hagan un juego, no sé, tomen once juntos, por ejemplo. Y eso obviamente te va a ayudar un poquito a que estés más alineado con lo que estás haciendo. ¿Ya? Entonces, obviamente, la aceptación, y esto es importante, no significa, y esto creo que es relevante de referirlo, resignación pasiva ni tolerancia al abuso, ¿ya? O aprobación del contenido de pensamiento negativo, ¿ya? Como les decía, o sea, sí, la ansiedad claramente es fome, nadie quiere experimentarla, eso es así, pero la ansiedad es parte de la vida, ¿ya? Y el sufrimiento muchas veces es inevitable, ¿ya? También es importante este concepto, el mindfulness es fundamental en la tercera generación. Yo honestamente, para ser súper franco, al principio decía mindfulness, no, esa cuestión como que media pachamámica, no, ¿cómo se le ocurre hacer esa cuestión? ¿Cómo los terapeutas cognitivos conductuales vamos a estar haciendo mindfulness? O sea, como que nada que ver, decía yo, ¿ya? Obviamente antes de meterme en el mindfulness, por si acaso, ¿ya? Entonces yo negaba eso, pero cada vez me fui dando cuenta, y como también investigo mucho, cada vez me fui dando cuenta que, pucha, que había mucha investigación que avalaba el mindfulness, entonces
No creo, yo dije, no creo que yo sea el premio Nobel de la psicología, por lo tanto dije, me voy a meter, voy a buscar, voy a ver, voy a estudiar mindfulness, me metí, hice un par de cosas ahí de especialización en mindfulness también, para poder empezar a aplicarlo con los pacientes. Y en la actualidad, queridos colegas, es interesantísimo. O sea, funciona súper bien. O sea, toda esta evidencia científica que avala la utilización del mindfulness dentro de la terapia es real. ¿Ya? Ahora bien, no todos los pacientes comulgan con esto, porque algunos pacientes efectivamente dicen, no, mindfulness, no, esto es como raro, es como no, yo no vine a esto a la terapia. Entonces ahí usted como terapeuta tiene que tener otras técnicas, porque existen las técnicas de segunda y primera generación que funcionan o tienen en definitiva como resultados parecidos. Ahí tiene la diafragmática, la 444, por ejemplo, la 478. Entonces, que en definitiva ayudan a tener este impacto que queremos en nuestra terapia. ¿Ya? De hecho, no sé si usted sabe, pero el año pasado, ¿qué año estamos? 2026, no, el 2024. Entonces recuerdo que apareció un artículo súper relevante en la revista Nature, ¿ya? Que decía que, oye, ¿sabéis qué? En términos súper cortitos, decía, el mindfulness y las estrategias de relajación y respiración generan un reseteo neuronal. Así de interesante. O sea, esas pausas finalmente, entonces, que las requerimos en el día, ayudan como una especie de reseteo del computador, por así decirlo. ¿Ya? Y usted sabe que cuando usted resetea el computador, apaga el computador, la cosa como que se alinea, ¿verdad? Se ordena. ¿Ya? Y esto es lo mismo en mindfulness. ¿Ya? Ahí obviamente hay mindfulness formal, informal. A mi juicio a mí me gusta mucho más el formal, el que al menos practico yo. ¿Ya? La flexibilidad psicológica, que es un constructo súper relevante acá, ¿ya? Que un poquito está, es la capacidad de contactar, obviamente, plenamente con el momento presente y cambiar o persistir en el comportamiento, aun cuando finalmente tú tienes angustia, aún tienes ansiedad. ¿Ya? Obviamente esto es lo contrario a la rigidez psicológica, por tanto, y la flexibilidad psicológica es lo que nosotros queremos desarrollar en nuestros pacientes. ¿Ya? Y los valores, pues los valores son súper importantes, los valores son direcciones, ojo, los valores no son objetivos, por si acaso, eso es súper relevante, no son metas, no terminan, sino que en definitiva, de alguna otra forma, nos guían en nuestra vida. Por ejemplo, no sé, aquí un ejemplo, un valor, aprender continuamente. Eso es un valor, estar aprendiendo continuamente, estar perfeccionándome continuamente. Una meta o un objetivo es conseguir el título de psicólogo. ¿Ya? Sí, una meta súper concreta. ¿Ya? Los valores no terminan, por si acaso, porque en estricto rigor son aquellos que nos van a guiar en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, también están otros como la difusión cognitiva, el yo como contexto. ¿Ya? Y en la difusión cognitiva lo que tratamos de hacer es crear distancia entre el pensamiento, obviamente, viéndolo simplemente como eventos mentales. ¿Ya? Y aquí hay una técnica bien interesante, por ejemplo, en donde lo que nosotros hacemos es que el paciente verbalice el pensamiento que está teniendo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, aquí en la fusión, cuando una persona dice que es fracasado, ¿ya? Él lo identifica como una verdad absoluta que es parte inclusive de su identidad. ¿Ya? En la difusión no, lo que tratamos de hacer es esto, que en definitiva externalice el pensamiento, y muchas veces lo que hacemos es, estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Le pedimos al paciente que no lo formule. ¿Ya? Y esto obviamente lo hace ver como un evento pasajero. ¿Ya? Y el yo como contexto, que es súper relevante, porque en definitiva lo que nosotros le enseñamos acá al paciente es que los pensamientos finalmente son una parte de toda la realidad. ¿Ya? En definitiva, lo que hacemos acá es, al referirle a aquello, es propiciar efectivamente la flexibilidad psicológica. ¿Ya? Ahora bien, todo esto viene centrado efectivamente de una filosofía, ¿verdad? Del contextualismo funcional. ¿Ya? Aquí va a ser súper relevante, en mi juicio, entender de alguna otra forma cuál es la función de la conducta. ¿Ya? Es algo que se había perdido en la segunda generación, ¿no? ¿Ya? Yo encuentro que los conductistas al principio, el análisis funcional de la conducta, fueron súper técnicos, así, muy geniales, así, muy como ingenieril, y después la segunda generación como que se pierde este análisis funcional, y la tercera generación se vuelve a recuperar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor lo que tratamos de hacer, obviamente, es darle una importancia al contexto. El problema, y esto es súper relevante, el problema no se da de la misma forma en todos los contextos.
Y a veces las personas generalizan la situación. Por ejemplo, se, paciente, imagínense que tenga fobia social, por ejemplo. ¿Ya? Un paciente con fobia social puede llegar a su consulta y decirle, mira, yo tengo miedo de hablar en público. ¿Ya? Pero tú empiezas a hacer el análisis funcional y empiezas a identificar cuáles son las situaciones que efectivamente lo llevan a eso. ¿Ya? En estricto rigor, lo que uno hace es encontrar el contexto en donde esa situación se está dando. ¿Ya? Dado que, y esto creo que es súper relevante, dado que, por ejemplo, en un lugar en donde hay amigos, por ejemplo, él puede dar un discurso, por ejemplo. ¿Ya? A lo mejor en una clase él también puede dar un discurso, hacer una clase, por ejemplo, pero a lo mejor en un auditorio lleno quizás no. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es en esa situación, en ese contexto. ¿Ya? Porque toda la conducta también tiene, obviamente, una función, ¿ya? Y dentro de esto aparece la terapia de aceptación y compromiso, que es un poco la que más desarrollo en la actualidad, que está obviamente centrada en la teoría de los marcos relacionales, ¿ya? Que es súper interesante esta teoría, ¿ya? Es una teoría que está muy centrada en la relación entre el lenguaje y la cognición, que es obvio, ¿ya? Que a veces hay situaciones que experimentamos en la vida o que las vivimos, ojo, que están obviamente identificadas o desarrolladas a través de ciertas como reglas del lenguaje. ¿Ya? Esto es más complejo, pero aquí yo les pongo, si yo creo que soy igual a un fracaso, por ejemplo, entonces el fracaso es horrible, entonces yo soy horrible. ¿Ya? Y muchas veces genera sufrimiento sin la experiencia directa. Entonces, el lenguaje cobra una especial relevancia en este tipo de terapia. ¿Ya? Y aquí va a haber un constructo que es súper relevante, a mi juicio, que tiene que ver con la evitación experiencial. ¿Ya? Muchas veces, ojo, la conducta, problema, la situación problema se perpetúa por la evitación. ¿Ya? Porque en estricto rigor, la evitación experiencial un poco trae alivio. O sea, imagínense un paciente, por ejemplo, que quiere subirse a un bus, por ejemplo, ¿ya? Em, se va a subir al bus, tiene ansiedad, por ejemplo, entonces se va a subir al bus y le viene la ansiedad, entonces se baja del bus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la evitación trae un alivio inmediato. Pero esa evitación lo que hace, lamentablemente, es perpetuar el problema, porque la persona empieza a pensar, pucha, pero ¿por qué no me subí al bus? ¿Por qué no lo puedo hacer? O sea, la ansiedad me controla. Entonces, la evitación experiencial es un proceso muy importante dentro de este tipo de terapia, ¿ya? Y aquí existe el modelo Exaflex, ¿ya? Que es muy interesante, por cierto, que nos ayuda obviamente a identificar qué elementos podemos trabajar más o menos con nuestro paciente. Ojo, hay escalas, si usted no conoce este tipo de terapia, hay escalas, hay instrumentos que nos ayudan muchas veces a identificar cuál es el elemento que tenemos que efectivamente reforzar más en nuestros pacientes para lograr la deseada flexibilidad psicológica. ¿Ya? Entonces, trabajamos con aceptación, ¿verdad? Con difusión cognitiva, por ejemplo, con el contacto con el momento presente, por ejemplo, el yo como contexto, los valores y la acción comprometida. ¿Ya? Ojo, esto no tiene un orden, esto quiero dejarlo súper en claro. O sea, la terapia de aceptación y compromiso es maravillosa, honestamente. Ya, de verdad que tiene técnicas fabulosas y tiene algo que me interesa mucho a mí, que es como una relación terapéutica súper bacana, o sea, muy, muy, muy genial, muy, muy genuina. ¿Ya? Acá nosotros, como terapeutas, no intentamos ser el hombre perfecto. Trabajamos con nuestras propias luchas también. ¿Cachai? Si un paciente te dice, mira, yo he sentido ansiedad, tú como terapeuta también le puedes decir, mira, también he experimentado ansiedad. ¿Ya? O sea, salimos de la idea de ese hombre perfecto que no tiene que experimentar ansiedad. O sea, todos nosotros tenemos nuestras propias luchas. ¿Ya? Y en razón de eso, esta Exaflex es fundamental. ¿Ya? Como les decía, hay escalas que ayudan a medirlo. Entonces, efectivamente, podemos ver qué elementos a lo mejor podríamos partir trabajando. Yo generalmente, queridos colegas, generalmente, ¿ya? Yo siempre parto con los valores. ¿Ya? Yo me he dado cuenta que muchas de las personas cuando llegan a terapia llegan desajustadas, po. Llegan por un problema de que, oye, pucha, vengo para acá porque no soporto mi trabajo, o vengo para acá porque soy infeliz, o vengo para acá porque, no sé, me carga la carrera que estoy estudiando. Entonces, trabajar con esto ayuda siempre.
desde los primeros momentos ayuda harto, obviamente, a poder ordenar un poquito la vida del paciente. Eso yo lo recomiendo trabajar primero, o sea, obviamente que depende obviamente de lo que viene del paciente, pues a veces hay cosas que a lo mejor se pueden trabajar primero como el mindfulness, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, obviamente hay técnicas interesantes acá. Por ejemplo, uno puede trabajar mucho con imaginería, que me gusta mucho, ¿ya? De hecho, la terapia de aceptación y compromiso trabajamos mucho con analogías, con ejemplos, por ejemplo, para que la persona obviamente haga un insight. A mí me gusta este tipo de terapia porque siento que es un poquito más elegante, ¿ya? En términos de que propicia mucho el insight del paciente, ¿ya? Y ahí están las típicas técnicas que ocupamos, por ejemplo, surfear la ola, ¿ya? En lugar, por ejemplo, de tener o escapar de la emoción intensa, se aprende a permanecer en ella, observando cómo sube, alcanza un pico y desciende naturalmente, ¿ya? También el clásico ejercicio que hacemos, por ejemplo, de las hojas flotando, por ejemplo, que el paciente visualice esa hoja o visualice su pensamiento negativo, ¿ya? O problemático, ¿verdad? Como una hoja que está ahí flotando en el agua, qué sé yo, ¿ya? La apertura corporal, identificar dónde se siente, por ejemplo, la emoción en el cuerpo, por ejemplo, respirar hacia esa sensación y hacer un espacio, ojo, para ella, ojo, y permitir que esté presente sin luchar. ¿Ya? Y esta otra analogía, la de los pasajeros del autobús, un paciente es el conductor de su vida, ¿ya? Los pasajeros son pensamientos difíciles, ojo, pueden ser ruidosos, ¿verdad? Pero el conductor puede seguir hacia su destino, que son sus valores, sin luchar con ellos. ¿Ya? Entonces se trabaja con mucha analogía. Y yo he creado algunas también más latinas, ojo, como hay con un grupo de colegas que estamos trabajando, eh, ocupamos harta analogía como más chilena, más latina, porque a veces las analogías que vienen de pronto de los autores originales claramente vienen como desde otra cultura. ¿Ya? También las técnicas de fusión, ¿ya? Por ejemplo, esto reformular, ¿ya? Estoy teniendo el pensamiento de que yo no soy mi pensamiento. ¿Ya? La idea es reformular, ¿ya? Por ejemplo, soy inútil, decirle al paciente, bueno, vamos a reformular esa frase y le decimos, mira, estoy teniendo el pensamiento de que soy inútil. O sea, esa sola idea básica hace que el paciente empiece a ver más de distancia el pensamiento. Y eso es lo que queremos, porque queremos que el paciente sea un observador de sus pensamientos, ¿ya? No que sea un sujeto que los sufre realmente, ¿ya? El ejercicio de los cinco sentidos, notar cinco cosas que ven, por ejemplo, cuatro que tocan, tres que se escuchan, dos que se huelen, uno que se saborea, por ejemplo, para anclarlo al presente. El tablero de ajedrez, también clásico, por ejemplo, ya nosotros decimos que los pensamientos son las piezas en batalla, por ejemplo, pero el paciente es el tablero. ¿Ya? Por lo tanto, sostiene todas las piezas sin verse afectado en la batalla. ¿Ya? Y el observador continuo. ¿Ya? Recordar, por ejemplo, diferentes momentos de la vida, ¿ya? Notando que, aunque todo ha cambiado, ¿ya? Hay una perspectiva consistente de la cual se observan todas las experiencias. ¿Ya? También acá yo también le meto un poquito también de compasión muchas veces a esta estrategia, porque muchas veces nuestros pacientes son su peor como victimarios. Ya no sé si se ha dado cuenta, pero, o uno mismo también, dense cuenta ustedes mismos, o sea, cuando uno se equivoca, ¿cómo se trata? Hagan ese ejercicio, los invito. Esta semana, anote, toda la semana o este fin de semana largo, si usted se equivoca en algo, vea cómo se trata. Probablemente somos el peor enemigo de uno mismo. Me trato súper mal. O sea, me equivoqué, pucha, soy tonta, pucha, no sirvo para nada, pucha, entonces, en definitiva, queridos colegas, ingresar también elementos de compasión a esto ayuda súper, súper bien. ¿Ya? Las técnicas, los valores, que obviamente esto por tiempo no los vamos a ver en detalle, solamente estoy como denunciándolas, pero es que hay muchas técnicas, ojo, distintas. ¿Ya? El ejercicio funeral, por ejemplo, ¿qué querría que dijeran de ti? ¿Ya? Hay otro que ocupo con papás, porque yo me dedico también como a trabajar harto con colegios, por ejemplo, lidero un magíster por ahí. Entonces, trabajo mucho con papás, con profesores, y siempre les recomiendo a los encargados de convivencia que hagan solamente este ejercicio en la reunión de apoderados. Que le digan a los papás que en una hojita blanca, por ejemplo, anoten la siguiente pregunta. ¿Cómo quiero ser recordado como padre? Eso. Esa es la única pregunta que usted tiene que hacer. ¿Cómo quiero ser recordado como padre? Y después la pregunta que tiene que hacer, oye, en razón de esto, ¿estás haciendo cosas para ser recordado de esa forma?
Y ahí queda la embarrada, pues los papás pucha, de verdad, se quiebran porque se dan cuenta que, claro, no, es que yo hago todo por mi hijo, perfecto, pero no pasas tiempo con tu hijo. ¿Ya? Para mí, mi hijo es lo más importante. Súper bien, pero ¿cuánto tiempo le estás dedicando? O sea, no digo que tienes que estar pegado a tu hijo, pero ¿qué tiempo de calidad, por ejemplo, le estás dedicando? Entonces, el ejercicio funerario es más o menos eso. Ya yo trabajo también, tengo una fichita que trabajo con los valores que funciona súper bien, en donde coloco, por ejemplo, distintas áreas de la vida del paciente, ¿ya? Que obviamente lo adapto según paciente. Después coloco algunos valores potenciales que se dan en cada una de esas áreas. Y en la sesión trabajamos en que él descubra sus valores. ¿Qué es importante para él, por ejemplo, no sé, en su contexto familiar? ¿Qué es importante para él en su contexto de pareja? ¿Ya? Dependiendo de la problemática que haya traído. ¿Ya? Todo esto, queridos colegas, también lo pueden trabajar con pareja. ¿Ya? Yo también trabajo con pareja y funciona súper bien. ¿Ya? El faro, por ejemplo, los valores iluminan una dirección, las metas son los barcos que navegan hacia ese faro, por ejemplo, los dominios vitales, que es un poco lo que trabajo, ya la familia, cuáles son los valores más importantes en familia, en amistad, en trabajo, cohesión, relación, espiritualidad, y detectar valores impuestos versus los auténticos. Ojo, a veces nosotros tenemos varios valores súper autoimpuestos, por si acaso, por la sociedad, a veces, por nuestros padres, ¿ya? Y a veces son cosas que efectivamente cuando uno las hace más conscientes, las descubre, las puede empezar a cambiar. Y en razón de eso, queridos colegas, podemos hacer acciones comprometidas. O sea, yo veo cuáles son como las incongruencias de mi vida y en razón de eso me puedo empezar a comprometer. ¿Ya? Puedo empezar a hacer pequeños cambios, por ejemplo, aumentar no sé, el ejercicio físico, qué sé yo. O sea, por ejemplo, yo me hice esta técnica, me autoapliqué por si acaso, por eso la aplico tanto porque sé que funciona. Y hice esta técnica de los valores y ahí me di cuenta que estaba súper desalineado, que un valor para mí es estar saludable, o sea, ser saludable. ¿Ya? Más que, y dije, chuta, de verdad estoy súper desajustado, o sea, no me cuido, trabajo todo el día, fumaba, ojo, no hacía ejercicio, por ejemplo, chuta, claramente estaba súper desajustado. Entonces eso me llevó a hacer acciones comprometidas, por ejemplo, ya, pedir hora con un médico. ¿Ya? Segunda acción comprometida, hacerme los exámenes del médico. Tercera acción comprometida, empezar a hacer ejercicio. Cuarta, no sé, contratar a un kine o pedir, pagarle a un kinesiólogo para que me ayudara o más bien me enseñara, por ejemplo, a hacer ejercicio. ¿Ya? También empezar con el mindfulness. Entonces, en definitiva, por ejemplo, ahí cuando me di cuenta que estaba absolutamente desalineado, empecé a darme cuenta de que ese era el gran problema en mi vida, que yo tenía muchas ganas de hacer cosas y hacía todo lo contrario, ¿ya? Y ahí hay ciertas matrices, ojo, que podemos trabajar también para descubrir de qué forma los valores te acercan o te alejan de lo que realmente quieres ser, ¿ya? En la terapia de aceptación y compromiso es fantástico, honestamente, yo se los recomiendo mucho, pero también otra técnica que les recomiendo mucho es la terapia dialéctica conductual. Honestamente, debe ser una de las mejores que existen en la actualidad, con mucha evidencia científica, al igual que la terapia de aceptación y compromiso y que ayuda mucho a trabajar con trastornos severos. ¿Ya? Pueden trabajar, el clásico que partió fue con trastornos límite de la personalidad, ¿verdad? Pero ahora en la actualidad se está trabajando mucho, por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria y DBT, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, estas técnicas finalmente que partieron en este tipo de trastornos de personalidad se están obviamente colocando en distintas poblaciones. Por ejemplo, la DBT, no sé si ustedes sabían, también se está aplicando en colegios. ¿Ya? O sea, hay una adaptación de DBT a colegios, por ejemplo. Ah, y la ACT también se aplica a colegios, por si acaso. ¿Ya? Porque en estricto rigor se están dando cuenta que estas como conductas de desregulación son difíciles de controlar, po. Y por lo tanto, qué mejor que llevar estas técnicas cognitivas conductuales, ¿verdad? Efectivas al contexto educativo, ¿ya? Porque probablemente algunos de ustedes, si trabajan en algún contexto educativo, se da cuenta claramente que las conductas de los chicos y chicas en la actualidad están cada vez más complejas. Entonces, aquí, y esto es creo que interesante, este modelo biosocial de la regulación emocional, ¿ya? ¿Verdad? Esta vulnerabilidad clásica, esta alta sensibilidad, intensidad emocional, ¿verdad? Más el ambiente, ¿verdad? Ese ambiente invalidante que genera rechazo real o imaginario, ojo, dependiendo obviamente del trastorno. Y la desregulación, pues estas respuestas emocionales descontroladas efectivamente llevan evidentemente al paciente o a la paciente a esta desregulación emocional.
Y a razón de eso, la DBT tiene una estructura bien interesante. ¿Ya? Tiene sesiones individuales, ¿verdad? Hay grupos de DBT, ojo. Hay Santiago, hay en Viña, y también he visto que hay grupos de terapeutas, psiquiatras DBT, en donde trabajan claramente de esta forma, o sea, terapia individual semanal, entrenamiento grupal, por ejemplo, ¿ya? En donde se participan 5 o 6 personas, por ejemplo. También está el coaching telefónico, ¿verdad? Que el paciente puede hacer uso. Pero ahí, ojo, el coaching telefónico se setea súper bien, en definitiva. Y uno le dice al paciente, efectivamente, mira, eh, si me llamas, ojo, no es que yo esté todo el día aquí esperando que me vas a llamar, por si acaso, si me llamas es porque realmente es una emergencia, y acuérdate que yo estoy dejando de hacer algo. Ya no es que estoy aquí como un call center esperando que me llamen, ¿ya? Y el equipo de consultas para terapeutas, o sea, el soporte mutuo, ojo, entre los terapeutas, ¿ya? Porque en definitiva, no sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte, ojo, de atender pacientes con trastorno límite de la personalidad. Son agotadores. Yo tengo muchos pacientes con trastorno de personalidad, y de verdad, con mucho respeto lo digo, porque son muy agotadores. ¿Ya? Por lo tanto, ahí el trabajar en un equipo también requiere estos elementos de, obviamente, soporte mutuo, por ejemplo, de ayuda y de reuniones semanales, lo que ayuda, obviamente, al trabajo de cada uno de los casos. ¿Ya? O sea, ojo con eso. O sea, cuando uno trabaja en un trastorno de personalidad, de verdad que es muy agotador. Eso se lo digo un poquito a los colegas más jóvenes, quizás los colegas más viejos como yo, sabemos que eso pasa. Pero yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar también en psicología hace hartos años atrás, trabajé mucho con trastornos de personalidad, y yo me sentía muy angustiado como persona, como terapeuta, porque yo sentía que no avanzaban, sentía que yo mismo también me angustiaba porque veía que nada de repente surtía efecto, y tiene que ver efectivamente con la forma de nosotros de acercarnos a este tipo de trastorno. ¿Ya? Entonces aquí hay una jerarquía de objetivos en la sesión individual. Por ejemplo, mejorar el autorrespeto, ¿verdad? Reducir el estrés postraumático si es que hay, ojo, aumentar habilidades conductuales, por ejemplo. También identificar qué conductas interfieren en la calidad de vida del paciente, por ejemplo, qué conductas interfieren con la terapia, por ejemplo, y obviamente las conductas que amenazan la vida. Ya, eso es súper relevante. De hecho, probablemente la DBT trabaja mucho con estos planes de seguridad para, obviamente, poder ayudar al paciente y que obviamente no se haga daño o no se suicide. ¿Ya? Entonces, el módulo uno está el mindfulness, ¿verdad? Aquí, ¿qué habilidades queremos hacer? Que el paciente, obviamente, note la experiencia sin palabras, ¿ya? Que pueda observar, ¿verdad?, estos eventos que van y vienen, por ejemplo. Que la idea es que puedan describir. Esto es muy importante porque una de las cosas que nosotros sabemos desde la ciencia es que poner en palabras, obviamente, ayuda a mejorar la salud mental y ayuda a objetivizar la situación, ¿ya? Participar, por ejemplo, involucrarse completamente en la vida del momento. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? No juzgando, ¿ya? Observar sin evaluar como bueno o malo, simplemente notar los hechos. Una cosa a la vez, eso es súper importante, enfocarse en una actividad, en un pensamiento, por ejemplo, ¿ya? Y efectivamente la idea es que hacer lo que funciona en la situación, no lo que tiene razón, ¿ya? Eh, Obviamente que ahí vamos descubriendo muchas veces con los pacientes ciertas estrategias que a ellos les ayudan, por ejemplo. Se me acuerdo de una paciente, TLP, que se regulaba mucho, pero ella notó que, por ejemplo, que al ponerse una especie de perfume que a ella le gustaba, ¿ya? Eso le ayudaba a concentrarse en ese perfume, evitar esos pensamientos negativos, por ejemplo. Otra paciente por ahí tenía como una bufanda, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos descubriendo con el paciente también las formas más individualizadas, ¿ya? El módulo 2 es la tolerancia al malestar. Aquí se trabaja, obviamente, estas habilidades para poder sobrevivir a las crisis, ¿verdad? Y aceptar muchas veces las sensaciones negativas, el dolor emocional, por ejemplo, que a veces simplemente aparece. Si lo que pasa es que los pacientes no quieren joderse la vida, por si acaso, es que simplemente aparecen eso, obviamente, situaciones de malestar. ¿Ya? Entonces aquí trabajamos con algunos acrónimos como el ACEP, por ejemplo, en donde trabajamos muchas técnicas, por ejemplo,
de enraizamiento, por ejemplo, de distracción, ¿verdad? En donde ayudan a salir de esos momentos. El autocalmarse también, estas clásicas estrategias, por ejemplo, de los cinco sentidos, el improve, por ejemplo, cómo mejorar el momento y la aceptación radical. ¿Ya? Si no, aquí lo que vamos a trabajar, obviamente, es aceptar completa y totalmente la realidad como es desde lo más profundo del ser. O sea, hay cosas que sí, son tristes, efectivamente, ¿ya? Pero lo que queremos hacer, en estricto rigor, es que la persona, obviamente, tolere eso, ¿ya? También en el módulo 3 vamos a trabajar en la regulación emocional, ¿verdad? Aquí también se trabajan con varios acrónimos, ¿ya? Por ejemplo, el acrónimo ABC-TRIS, por ejemplo, que implica acumular emociones positivas a corto plazo, ¿ya? Construir, por ejemplo, las competencias, ¿verdad? Afrontar desde antemano, por ejemplo, tratar la enfermedad física, por ejemplo, comer equilibradamente, evitar drogas, obviamente, dormir suficiente y hacer ejercicio, por ejemplo, ¿ya? Que son elementos que, ojo, ayudan mucho a ir delante del síntoma, ¿ya? Por lo tanto, que es una estrategia que también yo trabajo mucho en sesiones. A mi juicio, cuando nosotros llegamos al entendimiento total de la situación como persona y lo logramos con el paciente, podemos identificar, obviamente, con el paciente claramente qué situaciones lo pueden descompensar, qué situaciones le pueden generar malestar, por ejemplo, y en razón de eso hacemos una acción previa a, obviamente, enfrentarse a esa situación. En términos más simples, por ejemplo, no sé, un paciente que tiene fobia social, ¿ya? Antes de empezar a hacer una conferencia, por ejemplo, o una clase o lo que sea, que haga un ejercicio de respiración. Entonces, ese ejercicio de respiración lo prepara finalmente para ese momento de ansiedad, por ejemplo. Entonces, ir delante del síntoma muchas veces funciona súper bien. O sea, en definitiva, usted no va a evitar de que un paciente se sienta mal, sobre todo en estos trastornos de personalidad más complejos. ¿Ya? También, ojo, esta acción opuesta, clásica, ¿verdad? De regulación emocional, ¿ya? Esto de actuar de manera contraria, la urgencia de la emoción, cuando no se ajusta a los hechos, por ejemplo, el miedo, aproximarse en lugar de evitar, ira, retirarse gentilmente con amabilidad, la tristeza, activarse, buscar apoyo social, vergüenza, exponerse, compartir la experiencia. Entonces, en definitiva, este módulo es bien interesante. Y el módulo 4, ¿ya? Es obviamente el módulo de efectividad interpersonal, ¿ya? Aquí también hay varios acrónimos que nos ayudan un poquito a ordenar las ideas nosotros como terapeuta y también enseñárselo al paciente, que es el Bierman, el GIVE y el FAS, ¿ya? En definitiva, aquí lo que queremos hacer con estos, en este módulo, obviamente, es que mejore su forma de relacionarse con las personas, ¿ya? Y eso obviamente nosotros lo vemos, ¿ya? Eh, que efectivamente estos pacientes tienen problemas interpersonales. De hecho, los pacientes TLP, o sea, siempre el problema está en el otro, o siempre tienen problemas o conflictos con distintas personas, por ejemplo. Entonces, mejorar, obviamente, estas habilidades son súper relevantes para este tipo de pacientes, ¿ya? Y como aparece acá, les puse aquí, la DBT de verdad ha presentado mucha eficacia en los trastornos de la conducta alimentaria, que son muy complejos, obviamente en la TLP, en el TLP, que fue para lo que surgió, en el abuso de sustancias, en la depresión persistente funciona muy bien, por si acaso, en los trastornos bipolares y también, ojo, en el TEPT, ¿ya? Y tal como les decía, actualmente se está trabajando mucho DBT con adolescentes en contextos educativos porque efectivamente vemos de que estas técnicas, por ejemplo, ayudan súper, súper bien a la regulación emocional de los chicos o chicas, ¿ya? La terapia cognitiva basada en mindfulness, interesantísimo por si acaso. Hay un libro muy bueno de Sid Segal, por ejemplo, aquí lo tengo, que se llama Terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión. Yo creo que es un libro interesantísimo, honestamente, que nos ayuda a entender de qué forma nosotros podemos integrar el mindfulness a la terapia cognitiva conductual, inclusive más clásica, ¿ya? Nosotros acá tenemos la idea, ojo, aparece este modo hacer y modo ser, por ejemplo, en donde lo que nosotros tenemos que ayudar al paciente es que obviamente pase a tener un contacto directo con la experiencia sensorial, acepte muchas veces las experiencias, obviamente del presente sin juicio, por ejemplo, y todo eso lo ayudamos a través de estos ejercicios de mindfulness, ¿ya? Ojo con esto que es súper relevante porque este tipo de estrategia ha presentado mucho,
mucha efectividad en pacientes depresivos que luego de hacer este tipo de terapia no tienen recaída, porque empiezan a entender obviamente estos pensamientos negativos, estos estados negativos, efectivamente a través de estos ejercicios, ¿ya? Hay protocolos, ojo, hay como, dependiendo, ojo, hay otros tipos de guías que pueden durar 12 semanas, otros 8 semanas, ¿ya? Pero en definitiva es más o menos esto, ¿ya? Por ejemplo, que se trabaja en las primeras 2 semanas, este clásico piloto automático y lo ¿ya? Poco trabajamos en tomar la conciencia de la vida automática, por ejemplo, trabajar con la mente errante, por ejemplo. Después, en la semana 3 y 4 trabajamos mucho con la respiración, por ejemplo, el cuerpo, la presencia, ¿verdad? Que se usa la respiración como un ancla, practicar, permanecer en la experiencia desagradable. Después, en la semana 5 y 6 permitir y dejar ser, por ejemplo, ¿ya? Aquí trabajamos mucho la aceptación radical, ver los pensamientos como eventos mentales y no verdaderos. Y finalmente, la semana 7 y 8 autocuidado y mantenimiento, ¿ya? Aquí obviamente se hace un plan, se trabaja mucho más en un plan personalizado, disculpen, para obviamente mejorar estas posibles recaídas y que vuelvan a terapia, ¿ya? También, ojo, esto se ha hecho grupal, por ejemplo, hay certificaciones internacionales al respecto, por ejemplo. Entonces, en definitiva, parecen ser estrategias bien, bien concretas que ayudan a los pacientes a sentirse mucho mejor, ¿ya? Y aquí hay ciertas prácticas formales de meditación clásicas, ¿verdad? El escáner corporal, en donde en definitiva nosotros centramos que el paciente centre su atención, por ejemplo, sostenida y no juiciosa en ciertos distintos tipos de partes del cuerpo, por ejemplo. En este libro que les decía, hay muchos guiones, hay muchos scripts que ustedes pueden sacar, por ejemplo, y pueden hacerlo con sus pacientes en terapia, ¿ya? También la meditación de la respiración, atención a la sensación de respiración, por ejemplo. La idea es, obviamente, esto ayuda en la concentración y en la presencia, por ejemplo, ¿ya? Pero el mindfulness es muy sencillo, honestamente, ¿ya? Muchas veces la única instrucción que nosotros le tenemos que dar al paciente es que si su mente empieza a divagar, por ejemplo, simplemente vuelva a concentrarse en su respiración, ¿ya? Es así de sencillo. Y obviamente ese solo acto de hacerlo, obviamente ojalá 2 o 3 veces en el día, de verdad que les va a ayudar a los chiquillos, de verdad que les va a ayudar a ustedes como personas, ¿ya? Y además en razón de eso también pueden, obviamente, hacerlo con sus pacientes, ¿ya? Y hay ejercicios clásicos también en este tipo de estrategias. Está el ejercicio de la pasa, que es muy claro, ¿ya? Que un poco, también lo he visto con manzana, que da lo mismo, pero en estricto rigor es poco le pide al paciente, por ejemplo, que coma una pasa, por ejemplo, y que preste atención plena y extremando todos los sentidos. O sea, que se centre única y exclusivamente en esa acción, ¿ya? También está el calendario de actividad, registrar diariamente las actividades placenteras o desagradables muchas veces, ¿ya? Notando las emociones, los pensamientos que vienen a la cabeza. Yo, por ejemplo, diseñé una sesión, por ejemplo, donde le llamo simplemente sintiendo, ¿ya? Entonces, en definitiva, en esa sesión hago un ejercicio de mindfulness, por supuesto, ¿ya? Y trabajamos mucho qué pensamientos le vienen a la cabeza al paciente. Por ejemplo, cuando uno hace mindfulness, efectivamente empiezan a aparecer esos pensamientos fome, ¿ya? Esto es ridículo, esto es tonto, por ejemplo, y eso se trabaja en ese ciclo, ¿ya? Porque claramente también podemos decir que son una especie de resistencia, ¿ya? Hay otros tipos de terapia en tercera generación, ya se por el tiempo, lo lamento, ¿ya? Pero lo voy a pasar rápidamente, ¿ya? Esta es muy interesante, la terapia analítico-funcional, ¿ya? Acá lo que se trata, queridos colegas, es que nosotros tenemos que identificar las conductas clínicas relevantes, ¿ya? Esto es una terapia conductual, ojo, muy centrado en lo analítico-funcional, no es analítico por psicoanálisis, por si acaso, sino que lo que se trabaja mucho es con el análisis funcional de la conducta, ¿ya? Y aquí lo que nosotros buscamos son estas conductas clínicas relevantes, son los problemas que logramos identificar en las sesiones, por ejemplo, a instancia del problema que ocurre durante la terapia. Y eso es súper importante identificarlo. Por eso nosotros como terapeutas tenemos que estar analizando funcionalmente la conducta del paciente, ¿ya? Por ejemplo, cosas que nos tienen que llamar la atención, que evita el contacto visual, por ejemplo, o que se disculpa excesivamente, ¿ya? Esas cosas son, obviamente, conductas clínicas relevantes, ¿ya? También, ojo,
uno identifica los progresos que ocurren durante la terapia. El paciente usualmente evita, por ejemplo, expresar necesidades, pero ahora la está pidiendo directamente. Eso se refuerza. ¿Ya? Y el insight funcional, aquí existen interpretaciones del cliente sobre su propio comportamiento. Por ejemplo, noto que cuando me siento vulnerable, empiezo a intelectualizar para evitar sentir, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la terapia o la psicoterapia analítico-funcional lo que intenta hacer, ojo, es hacer este análisis funcional de la conducta clásico que teníamos en, obviamente, la terapia conductual clásica y, obviamente, reforzar, por ejemplo, evocar, observar, por ejemplo, ciertos elementos que están, o sea, cuando aparecen los cambios, eso lo reforzamos, cuando obviamente aparecen estas condiciones clínicas relevantes, obviamente las intervenimos y las vemos dentro de la sesión. ¿Bien? La terapia de activación conductual, interesantísima, por cierto, muy eficaz para la depresión, claramente, a mi juicio, debe ser una de las técnicas que nosotros sí o sí eh, tenemos que empezar a trabajar con pacientes depresivos. ¿Ya? Porque recuerden un poco que la depresión se mantiene de acuerdo con esta teoría, por la pérdida de reforzamiento positivo, por la evitación experiencial, ¿verdad? Y la retirada y la rumiación. Ojo, y eso genera un ciclo negativo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, en la terapia de activación conductual es activar al paciente, movilizar al paciente. ¿Ya? Y en razón de eso, ojo, nosotros hacemos una jerarquía de actividades, hacemos programación de actividades y obviamente hacemos ciertos formatos que ayudan para que el paciente claramente se pueda movilizar. ¿Ya? Y finalmente la terapia metacognitiva. Esta es muy interesante, honestamente. Aquí se trabaja con, obviamente, la rumiación, ¿ya? En estricto rigor aquí nosotros nos damos cuenta que las personas muchas veces responden claramente y se relacionan con sus pensamientos. Esa es la idea, ¿ya? Y efectivamente a veces las personas dicen, me tengo que preocupar más y a veces eso, honestamente, no soluciona absolutamente nada, ¿ya? En estricto rigor, las terapias de tercera generación, discúlpenme, me voy a poner un poquito para respetar el tiempo, pueden obviamente aplicarse en distintos trastornos, por cierto. ¿Ya? Obviamente nosotros vemos que hay ciertas estrategias que funcionan mejor con algunos trastornos, por ejemplo, que otros, ¿ya? Pero cada una de ellas puede aportar claramente en razón, en razón de la patología que tenemos. ¿Ya? Y en contextos no clínicos también se ha aplicado mucho. En educación se está aplicando harto, por ejemplo, en contextos organizacionales se está aplicando mucho, ¿ya? En deportistas de alto rendimiento, entre otras cosas, ¿ya? Ahora bien, dependiendo, esto igual es importante aclararlo, dependiendo obviamente la estrategia que ustedes quieran ocupar, efectivamente hay distintas formas o distintos instrumentos que ayudan en la aplicación para ver el desarrollo, para ver el progreso del paciente, ¿bien? Lo que sí hay que entender un poco es que la estructura del tratamiento cambia un poco, ¿ya? Es una estructura obviamente más flexible, que va a estar muy orientada obviamente en una relación terapéutica profunda, que va a estar centrada en el desarrollo, ojo, de habilidades, por cierto, o sea, la difusión cognitiva es una habilidad, y obviamente lo que vamos a tratar de hacer en la terapia es consolidar para obviamente llegar al tema, ¿ya? Eso es, pues, chiquillos. Ya, déjenme aquí cerrar nomás. Igual la diapositiva las voy a dejar, ¿ya? Con algunas como reflexiones finales, nomás, ¿ya? Aquí hay que entender un poquito de que la terapia de tercera generación, de verdad que es un cambio para ellos, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda a nosotros como terapeutas también a aperturar nuestra mente también, ¿ya? Y yo de verdad los invito, como les dije anteriormente, a no cerrarse. Si usted ya trabaja más con técnicas de primera y segunda generación, revise estas técnicas, revise este tipo de terapia, porque de verdad están dando solución muchas veces a ciertos problemas que a nuestros pacientes le aquejan. ¿Ya? No abordamos una que probablemente también es una de mis favoritas, que es la terapia centrada en los esquemas, que en un curso que vamos a desarrollar vamos a ver varias técnicas de eso, que de verdad, por ejemplo, ayuda mucho en el trauma, ayuda mucho a cerrar situaciones complejas de los pacientes, em, pero de manera profunda, ¿ya? Y este tipo de terapias ayudan en eso. O sea, la ACT ayuda también a identificar, por ejemplo, cuando uno tiene un estrés postraumático, que cuando vengan esos pensamientos negativos, esos pensamientos, esos recuerdos obviamente atroces,
efectivamente el tratar de evitarlo lo que genera es más angustia. Entonces, mejor dejarlo entrar, dejarlo que estén acá, ¿verdad? Y entender que eso es simplemente un pensamiento nomás, no es la realidad. ¿Ya? Bien, lamento la demora, me demoré 15 minutos y bueno, eso, un abrazo, cualquier pregunta, escucha, estoy aquí atento. Bien, ahora damos inicio a la ronda de preguntas, así que quienes que deseen hacer su pregunta pueden levantar la mano. Recuerden que tenemos tres cupos, ¿vale? Así que son libres de hacer la pregunta que gusten levantando la manita para respetar el orden. Por no hay preguntas, quedó todo muy claro. Están ya en fin de semana largo, los chiquillos ya están en otro. Todo claro. Bueno, si no hay preguntas, bueno, agradecerle ahí la presencia, ¿ya? Y no, los invito a mirar estas técnicas de tercera generación, honestamente. Ahí hay una pregunta, qué bueno, ahí salvó la campana. Muy bien, Estaba rellenando, por si, por si alguien quiere, bueno, chuta, ya se fueron más, levantaron más. Bueno, perfecto. Vamos con José. Buenas noches, ¿se me escucha? sí, perfecto. Sí, lo que quería preguntarle es de qué manera más práctica se puede dar a entender los valores, porque dentro del chat sí llega a encontrar una pregunta y a mí también me generó mucha curiosidad cómo se llega a explicar de otra forma los valores, ya que como usted pudo haber explicado, no se llegó a profundizar y siento yo que es un tema muy amplio, muy bueno para trabajar. Mm. Sí, mira, un poquito te lo explico como yo lo explico en sesión, honestamente. ¿Ya? Yo se lo explico a los pacientes que de pronto hay situaciones o cosas que guían lo que es importante para nosotros en la vida. ¿Ya? Como yo lo trabajo, no sé si me permiten mostrarte un ejercicio que hago yo, déjenme ver si es que lo encuentro. ¿Ya? ¿Dónde está esta cosa? Mm, ya, pero en definitiva, generalmente a las personas les cuesta identificar los valores porque generalmente los poquito los confunden con los objetivos. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago con los pacientes generalmente es explicarles que existen ciertas situaciones o cosas finalmente que ayudan un poquito a que lleguemos o identifiquemos lo que realmente es válido para nosotros, lo que realmente es importante para nosotros. ¿Ya? Entonces, en razón de eso, lo que hago es establecer con los pacientes, por ejemplo, cuál es el valor más importante de él para cada una de las áreas importantes, por ejemplo, de su vida, de su familia, por ejemplo. Y en razón de eso, nosotros hacemos acciones comprometidas. Entonces, los valores son, en definitiva, como faros, por ejemplo, son, también ocupo esa analogía, que guían nuestra vida. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, puede ser, no sé, la lealtad. Por ejemplo, te cuento un caso. Un paciente que me decía que para él un valor súper relevante es la lealtad. ¿Ya? La lealtad no tiene ni un inicio, ni un desarrollo, ni un fin. ¿Ya? La lealtad es, obviamente, una acción de manera permanente. ¿Ya? Y él en una sesión va, me dice, oye, ¿sabes qué? Que en la sesión anterior me había dicho que la lealtad para él era súper importante. ¿Ya? Y a la otra sesión él me dice que tiene un amante, por ejemplo. Entonces ahí la pregunta que le hice no fue decirle que estaba bien o estaba mal, tenía un amante, por si acaso, ¿ya? Que ese es un sistema valórico distinto al mío, probablemente, pero en estricto rigor a ella le dije, pero esta situación que me estáis contando, ¿te aleja o te acerca a tus valores? Porque recuerdo que la sesión pasada trabajamos en estos valores y uno de los valores más importantes para ti era la lealtad. Ahí silencio sepulcral, porque efectivamente el paciente, chuta, ahí quedó para adentro, no sabía cómo explicar el tema, porque efectivamente para él es súper importante la lealtad en todos los contextos. Y con esa conducta de tener un amante, claramente estaba siendo extremadamente desleal, po, ¿ya? O sea, no demostraba sus valores. Entonces, así trato de introducirlo en las sesiones, generalmente trato un poquito
de explicarlos con ejemplos, por ejemplo, en un formato que trabajo, que estaba tratando de mostrártelo, pero no lo encontré, no lo encontraba, ¿no? Trabajo mucho con distintas áreas y que ellos puedan reconocer, les coloco muchas veces ejemplos de valores que hay personas han puesto ahí para que también ellos se puedan inspirar y puedan reconocer, obviamente, el valores que son relevantes para él o para ella. ¿Bien? O sea, en definitiva, así como para definirlo, los valores son direcciones, ¿ya? Direcciones que muchas veces elegimos nosotros, ¿ya? Eso, así como lo trato de explicar. Muy bien. Sé que otras personas habían levantado la mano. No sé si aún quieren preguntar. Catalina. Hola, buenas noches. No sé si se escucha bien. Parece que sí o no. Hola, sí, sí, se escucha súper bien. Ah, Se ya, escucha. gracias. Más que nada tengo la duda respecto como a las técnicas de la tercera generación que las encontré que son como muy, muy buenas aplicarlas en terapia. Mi pregunta más en dirección a los pacientes. En general, si estas técnicas ayudan a que los pacientes puedan seguir con su proceso terapéutico y que no renuncien al proceso en sí. Por ejemplo, hacer las tareas, que tengan como esta motivación de poder mejorar eh, el motivo de por qué llegaron justamente a la terapia. Eso, gracias. Sí, es buena tu pregunta, Catalina. Eh, a ver, voy a ser súper honesto. No quiero que nadie se enoje conmigo, pero a veces las técnicas de tercera generación son difíciles de entender por parte de los pacientes. Al menos eso ha sido mi experiencia a mí como terapeuta, por si acaso. ¿Ya? Entonces, a veces hay algunas técnicas que necesitan un poquito más de horas de terapia, ¿ya? En términos de que a veces, por ejemplo, los pacientes no van a sesión a meditar, por ejemplo, ¿ya? A hacer meditación, a eso me refiero. Los pacientes a terapia no van a hacer mindfulness, porque generalmente las personas tienen la idea de que la psicoterapia es otra cosa, ¿ya? Entonces, en razón de eso, mi humilde recomendación a veces es como para introducir técnicas más difíciles, por ejemplo, como la de fusión cognitiva, es hacerlo un poquito más adelante, ¿ya? Es hacerlo un poquito más adelante en la terapia, ¿ya? Porque no te insisto, las personas van a terapia, no sé, pues, a encontrar su error, vienen con esa idea, no sé, me pasa mucho con los hombres que vienen a terapia, que alguien, no sé, pues eh, lo mandan a terapia porque tiene que cambiar algo, ¿cachai? Entonces, si tú dices, mira, vamos a meditar en la primera sesión o vamos a hacer mindfulness en la primera sesión, te van a mirar raro, así como, ¿qué onda? Yo no vine a esto. ¿Ya? Vengo a buscar cuál era el error, o vengo a buscar un consejo, generalmente con eso vienen las personas con esa idea. Entonces, eh, las terapias, o sea, las técnicas de tercera generación, yo un poco prefiero aplicarlas más adelante en el proceso terapéutico porque me ayudan ya en el cambio más profundo. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, no he visto ninguna, como tú dices, que dejen la terapia y todo lo demás. No, porque en definitiva uno los va preparando, po. Ya uno los va preparando para que efectivamente dejen la terapia. O sea, la idea es que obviamente el paciente no vaya a terapia. ¿Ya? Y de hecho, por eso me gusta la terapia con el doctor, porque en estricto rigor tiene un fin. ¿Ya? Entonces, no he visto que deserten por la técnica. Muchas veces desertan por otras cosas, por dinero, muchas veces pasa, ¿ya? O porque, no sé, a veces eh, hay dificultades personales, qué sé yo, pero no por la técnica. Entonces, mi humilde recomendación, querida colega, a lo mejor estas técnicas que son más complejas, dejarlas un poquito más adelante. Quizás partir con cosas más sencillas, técnica de respiración, por ejemplo, o la técnica de reestructuración cognitiva, que funciona muy bien. De hecho, hay una publicación bien interesante que aparece de que hicieron una comparación entre distintas técnicas, ¿ya? Y lo hicieron una comparación entre muchos pacientes y los pacientes, la técnica que más les gustaba, por así decirlo, la que más valoraban, era la reestructuración cognitiva. Por ejemplo, con un paciente difícil, quizás puedes partir con algo más sencillo como eso, porque esa es la idea de la terapia que tiene la persona. Entonces vas al objetivo con el cual viene, ¿ya? Entonces, después de eso, ojo,
puedes empezar a introducir otras técnicas más complejas. ¿Ya? Eso. Ya. Muy bien. Si ya no hay más preguntas, podemos ir dando por finalizado este seminario. Muchas gracias, Jonathan, por su presentación. Está recibiendo un montón de comentarios muy lindos en el chat y les dejo invitado a que den algunas palabras finales para dejar invitados a los participantes al curso. Bien, ¿no? Primero, gracias por estar en un día casi feriado acá presente, le agradezco eso, ¿ya? Y también, ojo, siempre insisto de que, pucha, de verdad que uno no ser psicólogo, eh, no sé, ayudamos y más encima nos pagan, qué mejor. Y por lo mismo, creo yo que es una responsabilidad capacitarse, buscar técnicas, buscar nuevas estrategias. Y la idea, obviamente, es como nutrirse de eso, pues. O sea, en estos cursos lo que tratamos de hacer, obviamente, es mostrar eh, todas estas técnicas de manera así, paso a paso, para que usted las pueda aprender y obviamente las pueda empezar a aplicar, pues, ¿ya? Porque lamentablemente veo que en la formación nuestra como psicólogos, ojo, que no ha cambiado mucho, eso me da tristeza, honestamente. Pucha, muchas técnicas en la universidad no nos enseñaron, ¿ya? O sea, pasaron millones de cosas probablemente, pero técnicas nos faltó mucho, ¿ya? Entonces es importante, es interesante eh, seguir capacitándose y bueno, y tomar cursos, porque eso obviamente el beneficio va a ser para nuestros pacientes, ¿ya? Y ustedes saben que nosotros muchas veces trabajamos con nuestro, como prestigio, por así decirlo. O sea, de hecho, muchas veces los pacientes llegan a nosotros referidos por otros pacientes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ustedes tienen más técnica, los pacientes notan la diferencia, ¿ya? Yo entiendo que sí, hablar es muy importante, por cierto, no quiero desconocer la relevancia, pero también aplicar técnicas, aplicar cosas de que al paciente para ver el bienestar y cómo lo podemos mejorar, también creo que es relevante, ¿ya? Así que eso, un abrazo, gracias por todo y bueno, nos estamos viendo por ahí. ¿Ya? Así que gane el más mejor, ojalá se ganen harto la beca, ¿ya? Y nos estamos viendo en clase. Eso, que estén bien. Chao, chao.